Amigos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos dé paciencia, tranquilidad, reposo en estos tiempos finales, porque los vamos a necesitar, amigos. Estemos en todo momento reposados, esperando en el Señor. Ante cualquier problema, tengamos paciencia. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, continuamos exponiendo las mentiras que dice todo líder religioso, sus engaños. Porque, amigos, cuando hablan estas iglesias supuestamente cristianas, mentiras y engaños, pues tenemos un grave problema. Una cosa es que los paganos digan mentiras, es decir, yo no tengo por qué hablar de lo que dicen los budistas o los hinduistas. Ya sabemos que son cosas paganas, las personas que practican el cristianismo, pero al mismo tiempo practican doctrinas o ejercicios budistas o hinduistas, están cometiendo un grave error, como por ejemplo los que practican el yoga, etc. Son cosas que ya hemos discutido de hace mucho tiempo. No se puede mezclar el cristianismo con el paganismo. Esos son engaños fácilmente visibles, aunque aún hay tanta gente engañada que bueno, amigos, esto es tremendo. Pero ¿qué pasa entonces cuando un engaño viene del mismísimo cristianismo? En este caso miramos a este ministerio llamado Dilo al Mundo, el cual está predicando la fantasía espacial, recontra plop, y por lo tanto me veo en la obligación de exponer este engaño, porque todo engaño que se dice en público debe ser expuesto en público. De otra manera, las personas que siguen a estos canales serán guiadas a pensar que están predicando la verdad, porque no hay nadie que les refute lo que están diciendo. Ahora, en cuanto a ciertos predicadores o ministerios que no quieren afrontar el engaño de la fantasía espacial, hasta cierto punto se los entiendo, porque de alguna manera tal vez no conozcan de ciencia y por su silencio dan a entender que no tienen 100% claridad sobre el tema. Pero ¿qué pasa cuando un ministerio cristiano predica esta fantasía espacial deliberadamente? Ese es otro asunto. Una cosa es guardar silencio, otra cosa es predicarlo abiertamente. Porque en ese caso ese ministerio está directamente tergiversando la palabra de Dios y llevando a error a almas que confían en que están en una iglesia cristiana y que de ahí solo salen verdades, no mentiras, y que no están mezclando la verdad con la mentira. Pero peor aún, si una iglesia, sea de la denominación que sea, predica enseñanzas de la cientología, sí, esa iglesia allá en Estados Unidos, que cobra mucho dinero por sus cursos y por sus libros de iniciación, en donde lo único que se enseña en esos libros es la fantasía espacial. Pero, ¿qué pasa cuando una iglesia cristiana está enseñando la fantasía espacial? Es como si estuvieran predicando cientología. Y alguien dirá, oh, Cusatón, pero el hecho de que este ministerio haya predicado un poquito de cientología no quiere decir que ya tengas que decir que está predicando cientología, Cusatón. Pero ¿qué pasa? Es que un pequeño error, amigos, se vuelve en un grandísimo error. Recordemos lo que está escrito en Gálatas capítulo 5 versículo 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Por tanto, hace más daño que un ministerio o una iglesia que predica la verdad incluya en su predicación un 1% de mentira que de plano un pagano predicando. Por supuesto, porque ese pagano no va a llevar a error a ningún cristiano, porque los cristianos ya saben que eso es pagano.
Pero ¿qué ocurre cuando una iglesia toma algo del paganismo, de la cientología y lo predica? Entonces ahí sí hay un problema, porque muchos cristianos se perderán por asumir o digerir ese 1% de mentira. Una iglesia entonces que mezcla 99% de cristianismo con 1% de cientología, lo único que hace es corromper toda la verdad que ha predicado. A veces pensamos que podemos estar en paz con Dios en un 99% de nuestros actos y que ese 1% restante no será tan determinante para nuestra salvación, pero no es así. Cuando miramos el recuento de la vida de Adán y Eva y su triste error, perder la salvación por un pequeño errorcillo, algo que no parecía tan importante como comer del fruto de un árbol, sea que esto haya sido simbólico o literal, parece demasiado estricto que Adán y Eva fueran expulsados por una sola caída, un pecadillo, es decir, un solo acto equivocado entre cientos de actos correctos. Pero en esta guerra entre el bien y el mal, entre Jesucristo y Lucifer no necesita sino un poquito de ventaja. Es precisamente ese 1% de error del que Lucifer necesita para llevar a error a la raza humana. Así que, amigos, precisamente es ahí donde está el meollo del asunto. El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho, y el que es infiel en lo poco será infiel en lo mucho. Pero otra persona dirá: ay, Cusatón, pero ¿por qué decir que predican la cientología en un video de 2 minutos? Porque eso es lo que dura el video. Y es que, amigos, de nuevo, es todo lo que necesita el demonio. Un pequeñito engaño introducido en una iglesia cristiana. Eso, amigos, es terrible. Introducir el gran engaño de una tierra esférica girando en una materia negra es luego introducir el engaño de los extraterrestres y luego introducir el engaño del Cristo cósmico. Es que, amigos, tengan plena seguridad de que ustedes van a mirar al cielo y podrán ver a una nave espacial que no es de la Tierra volando por los aires, porque el demonio tiene el poder de asumir la forma que él quiera. Entonces, cuando tú miras al cielo y ves una nave espacial que claramente no es de la Tierra, y tú tienes este engaño de esta fantasía espacial, pues quedaste listo, porque con tus propios ojos viste algo que nadie puede negarte. Tú mismo lo viste. Sin embargo, el demonio te engañó. En realidad no era una nave extraterrestre ni ningún objeto no identificado. Era el mismo demonio que había tomado forma de eso. En este caso, si tú crees que la Tierra va girando en un espacio a miles de kilómetros por hora y luego ves una nave espacial, entonces, por supuesto que empiezas a hacerte todo tipo de preguntas. Entonces la Biblia no era tan cierta como creíamos que era. Entonces hay otros seres en el universo. Y entonces, ¿qué pasa con todas estas leyes que yo tengo que obedecer en la tierra? Y todo empieza con un relativismo, en donde básicamente Dios nos ha dicho mentiras, amigos. Porque en la Biblia no aparece por ningún lado que hayan otros mundos. No aparece. Entonces, aquellos que son predicadores y andan predicando otro evangelio, deben saber que no hay nada peor que quitarle la gloria a Dios para dársela al hombre, como en este caso hacen todos los que predican la fantasía espacial desde un punto de vista cristiano. Porque de nuevo, si un joven que es ateo dice que la Tierra es redonda, pues eso ante los ojos de Dios es inclusive más tolerable que un pastor que ha leído la Biblia, en especial el Génesis, y lee que según el Génesis es imposible que la Tierra sea redonda. En este caso, ese pastor que predica la fantasía espacial está haciendo a Dios mentiroso y al hombre verdadero, cuando es todo lo contrario.
El hombre es el que es mentiroso y Dios es el que es verdadero. Decir que Dios nos llevó a error en su palabra y que el hombre nos llevó a la verdad en su ciencia es una blasfemia, amigos. Hacer de la historia de la creación un cuento simbólico, como un cuento de hadas, algo que no ocurrió realmente, es una blasfemia. La historia de la creación de Dios en la Biblia, descrita en el Génesis, fue un hecho real, fue un hecho histórico y fue un hecho científico, amigos. Pero además, este señor usa un versículo para darle piso bíblico a esta doctrina o fantasía espacial. Leamos en Isaías capítulo 13, versículo 13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Y luego entonces de la nada este señor pastor o predicador extrapola esto y lo explica acomodándolo a la fantasía espacial, diciendo que este versículo quiere decir que la Tierra de repente se va a salir de su eje en el espacio, y pone ejemplos supuestamente de la NASA en donde se dice que un objeto que va girando en una dirección de repente podrá girar en la dirección opuesta. Recontra mega plop. Primero, hablando en términos bíblicos, uno no puede interpretar la Biblia de esa manera al acomodo de las ideas mundanas o de la imaginación del hombre. La manera de interpretar la Biblia, amigos, es leyendo la misma Biblia. Sin embargo, cuando tú extrapolas un versículo y lo sacas de contexto y empiezas a asimilarlo a tu imaginación, esa manera de interpretar la Biblia viene de la masonería católica. Y segundo, amigos, hablando en términos científicos, porque después salen a decir que somos anticiencia cuando es todo lo contrario, recordemos que decir que un objeto que va girando en una dirección de repente cambiará de dirección por sí solo a una dirección ahora opuesta a la que tenía es una violación rotunda a la primera ley de Newton, que dice que un objeto no se moverá jamás por sí solo a menos que haya una fuerza positiva que intervenga. Entonces, como leemos, el versículo jamás nos está diciendo que Dios de repente hará rotar la Tierra en una dirección opuesta, si es que fuera cierto que la Tierra va girando en el espacio. Pero lo más irónico es que si la Tierra estuviera girando en el espacio, este versículo literalmente no tiene sentido con relación a eso, porque claramente se dice que la Tierra se moverá de su lugar. Y en el espacio la Tierra pues no tiene lugar, amigos. La Tierra, según la fantasía espacial, estaría viajando junto con la Vía Láctea al unísono en el espacio en una continua expansión a miles de kilómetros por hora. Es decir, la Tierra literalmente no tiene un lugar específico en el espacio, siempre está moviéndose. Así que literalmente el versículo contradice la fantasía espacial porque la Tierra siempre está viajando. Según la fantasía espacial, por supuesto. Pero el versículo tampoco dice que la Tierra se moverá de su eje, sino que dice que se moverá de su lugar, dándonos a entender, amigos, que la Tierra está fija en un sitio. Pero además de todo, se nos dice que se hará estremecer los cielos. Y esto nos indica que Dios habla simbólicamente para darnos a entender que toda la creación de Dios se estremecerá en el fin del mundo, para ver claramente que Jesús hablaba simbólicamente en este versículo. Leamos en Isaías capítulo 24, versículo 19. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Ahora, si seguimos con el cuento de la fantasía espacial, tendríamos que llegar al punto de pensar que esa bola que está flotando en el espacio algún día terminará desmenuzada como un terrón de tierra que uno puede desmenuzar con las manos, pero la Biblia nos dice
que Dios creó la tierra para afirmarla, no para desmenuzarla totalmente por completo. También dijo que los justos heredarán la tierra. Ahí tenemos entonces otra prueba del por qué no podemos tomar versículos en los que Dios habla de una manera simbólica y llevarlos a un punto de vista literal y, para colmo de males, ligarlos con la fantasía espacial. Entonces esta frase que se nos dice, yo haré estremecer los cielos y la tierra, hace referencia a cambios en la historia de los pueblos, eventos en el que el devenir cotidiano de las personas es de repente totalmente trastornado. En Isaías 13 se nos habla del fin del mundo, pero también de un evento que ocurrió con la nación de Israel, la cual fue enteramente sitiada por el rey Nabucodonosor, y todos sus habitantes literalmente tuvieron que salir de su nación, literalmente tuvieron que trasladarse de una tierra a otra, en este caso de Israel a Babilonia. Aquí vemos entonces que simbólicamente se cumplió a la perfección lo dicho por Jesús cuando dijo, la tierra se moverá de su lugar, porque para el pueblo israelita literalmente tuvo que cambiar de tierra, cambió de nación, pasó de vivir en la tierra que habían conquistado sus padres, ahora a vivir en una nación extranjera, en otra tierra, cumpliéndose a la perfección las palabras del versículo, pero de una manera simbólica. Asimismo, amigos, en el fin de los tiempos, podemos esperar que la tierra se mueva de su lugar, que hayan terremotos, cataclismos, y que las personas sean vomitadas por la tierra debido a su inmoralidad. Eso no quiere decir, amigos, que la tierra va a girar en una dirección opuesta, como dice en la fantasía espacial, o como dice ahora este pastor interpretando este versículo de una manera totalmente incorrecta. Entonces, amigos, recordemos que si nosotros no vamos a entender el contexto o el estilo poético con que habla Dios, vamos a ir siempre de error en error. Leamos en Isaías capítulo 24 versículo 20. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Ahora, si nosotros leemos literalmente este versículo en donde dice que la tierra caerá y seguimos con el cuentecito de la fantasía espacial en donde la tierra anda flotando, pensaremos entonces que de repente la tierra caerá y que esta bola que anda suspendida en ese espacio infinito de repente caerá en caída libre hacia el infinito. Pensar de esta manera es absurdo, pues el mismo versículo nos está dando información de la manera poética en que está hablando Jesús al decir que la tierra temblará como un ebrio. Por otro lado, la Biblia es clara en indicarnos que la tierra, al contrario de lo que dicen los científicos brujos, los magos de Egipto, no se está moviendo en el espacio, sino que está fija, está quieta. Leamos en Salmos capítulo 104 versículo 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Aquí vemos claramente que este salmo no nos está hablando de forma simbólica o poética, sino que claramente Dios se está revelando como creador de la tierra y está diciéndonos cómo creó a la tierra, sobre cimientos, y no será removida. Leamos en Job, capítulo 26, versículo 7. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Y muchas personas saltarán de alegría al pensar que este versículo probaría que la tierra estaría flotando en el espacio, porque dice que la tierra está colgada sobre la nada.
Pero lo cierto es que este versículo, al contrario, prueba que la tierra es recontraplana y que no se está moviendo en lo absoluto, como dicen los modernos magos de Egipto, que la tierra va volando en un espacio sideral a millones de kilómetros por hora. Lo cierto del caso, amigos, es que nosotros jamás hemos visto a un pájaro colgado sobre el aire, porque todo niño puede ver que el pájaro no está colgado, el pájaro está en movimiento, volando por los aires, porque cuando vemos un águila, por ejemplo, volando en los cielos, muchas veces no tienen ni siquiera que mover las alas, están solo suspendidas allá arriba como planeando. Jamás decimos que el águila está colgada en el cielo, jamás, amigos, porque la realidad nos dice que algo colgado está quieto. Cuando tú cuelgas un cuadro, lo fijas a la pared y ese cuadro no se va a mover para ningún lado. Está colgado y está fijo. De la misma manera, esta palabra colgar es la misma que es usada para fijar a alguien en un madero. Leamos en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que si la tierra se estuviera moviendo a toda velocidad en el espacio porque está colgada sobre la nada, asimismo tendría que volar a toda velocidad aquel que es colgado en un madero, recontraplop. Ahora, ¿qué significa entonces que esté colgada o fijada sobre la nada? Esa es la gran pregunta, porque pongámonos a pensar en algo. Si tuviéramos que cavar un hoyo a millones de kilómetros de profundidad, ¿a dónde llegaríamos? Es decir, ¿es la Tierra infinita o es finita? ¿Se extiende la Tierra por millones de kilómetros sin fin alguno? Son preguntas a las que ningún hombre puede darle respuestas, porque solo Dios las sabe. Él fue el que creó la Tierra y solo Él tiene la respuesta de estas cosas. Sin embargo, cuando tú tratas de darle respuesta a este tipo de preguntas con fantasías espaciales, como ha hecho el hombre, eso es un grave error, porque estás contradiciendo la palabra de Dios. Leamos en Salmos capítulo 104, versículo 6. Con el abismo, como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Amigos, cuando se han enviado estos globos con cámaras, se ha podido grabar que inclusive a más de 30 kilómetros de altura, la Tierra es plana. Sin embargo, si alcanzamos a ver después de las nubes una oscuridad y nos preguntamos hasta dónde llega esta oscuridad y hasta dónde abarca esto, ¿qué hay más allá? ¿Cuál es el límite de todo esto? Si pasáramos ese abismo, llegaríamos al cielo, pero ¿qué hay después del cielo? ¿Hasta dónde llega el cielo? Son preguntas, amigos, que no tienen respuesta, porque solo la saben los que están allá arriba. Lo único que sabemos es lo que dijo Jesús en Juan capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. La palabra es rotunda. En el cielo no está ni la ISS, ni ninguna nave, ni satélites. No hay tampoco basura espacial, como han llegado al colmo de decir estos blasfemos. Y, amigos, esto es tremendo, porque en el cielo está Dios, pero ellos han llegado al punto de decir que en el cielo hay basura espacial, amigos. Pero ¿qué pasa? Cuando es una iglesia cristiana la que nos dice que en el cielo hay satélites, naves espaciales, ahí es cuando entra la cientología. Uno de los científicos, por llamarlo así, más importante de la NASA, pero del que poco se habla, y ya les voy a mostrar por qué, fue el señor Jack Parsons, un joven que vivió en Pasadena, California, que tenía afición por los cohetes y la pirotecnia, pero también por el ocultismo. Junto con otro señor
que no vale la pena ni mencionarlo, fundaron el laboratorio de propulsión a chorro gracias a un dinerillo otorgado por el FBI, quien veía en estas personas unas promesas para la construcción de misiles intercontinentales. Este laboratorio de propulsión a chorro fue lo que más tarde pasó a llamarse NASA. El caso es que el señor Jack Parsons, además de tener una afición por los explosivos y los cohetes, era un empedernido ocultista, a tal punto que hizo relación de amistad con el ultra satanista e infame Aleister Crowley, quien además tenía una organización luciferiana llamada Ordo Templi Orientis, que además era la cabeza, como por supuesto siempre lo es, de una logia masona secreta, que como sabemos son órdenes secretas de la Iglesia Católica. Aunque la Iglesia Católica lo niegue, ya sus mismos cardenales y sacerdotes lo han confesado. Recontraplop. El señor Aleister Crowley y el científico loco ocultista llamado Jack Parsons, después de lanzar sus cohetillos al cielo en señal de irreverencia contra Dios, hacían rituales orgiásticos en su mansión de Pasadena, California. Ahí es donde entra otro infame ocultista y satánico llamado L. Ron Hubbard, quien por la época era un escritor de ciencia ficción que encabezaba este movimiento emergente ateísta de Estados Unidos. Fue así entonces como esta tripleta del demonio se encargó de hacer fiestas orgiásticas hasta el punto en que un día el señor Jack Parsons decidió entregarle un dinerillo al escritor L. Ron Hubbard para fundar una naviera, pero luego eso nunca pasó y el señor Jack Parsons terminó quebrado y luego murió extrañamente en una explosión haciendo una película de Hollywood. El caso es que el otro señor, L. Ron Hubbard, fue el que terminó fundando la cientología, amigos, que es otra rama de la masonería católica. El caso es que en los libros de este señor que fundó la cientología es donde se empezaba a hablar de galaxias, de extraterrestres, de seres interplanetarios, un tal llamado Sentu, que sería su líder, y otros más que estarían aquí en la Tierra y que tendrían poderes para controlar a las personas. Amigos, todas estas teorías fueron impresas en estos libros que este señor escribía, porque además de todo fue uno de los escritores más prolíficos en la ciencia ficción. Y el caso es que luego, en 1969, ahora, esta nueva institución llamada NASA, que antes se llamaba Laboratorio de Propulsión a Chorro, enviaría su primer hombre a un estudio de Hollywood, en donde se filmaría su primera película titulada Los Tres Chiflados en la Luna. Así que aquí vemos, amigos, como todas estas doctrinas, ¿de dónde vienen, amigos? Vienen de personas ocultistas y por tanto no debe sorprendernos que son doctrinas en total contravía de la Biblia, porque ni siquiera fueron doctrinas elaboradas por científicos, sino que en realidad fueron elaboradas por ocultistas, personas que no solo practicaban la magia, sino rituales de sacrificio de animales, y quién sabe qué más, que ellos mismos documentaron, como fueron los libros de este señor Aleister Crowley. Él escribía estas cosas y él narraba cómo se reunía con Jack Parsons y con L. Ron Hubbard en su mansión y los rituales que hacían y qué oraciones invocaban, etcétera, etcétera. Amigos, entonces, ¿en qué punto la Iglesia cristiana recibe doctrinas de satanistas y ocultistas? Es el mismo problema cuando se establece un punto en común entre iglesias cristianas y doctrinas ocultistas y satanistas. Aunque esa iglesia predique 99% de verdad, en realidad está unida por un delgado hilo con ocultistas.
En uno de los videos de este canal cristiano, llamado Dilo al Mundo, se les dice a las personas que muevan su antena hacia unas coordenadas distintas, porque su señal satelital ha cambiado de satélite. Recontra plop. Porque además ellos dicen que no solo transmiten por YouTube, sino también por satélite. Y es el mismo caso de los teléfonos, amigos, llamados, entre comillas, satelitales, o los GPS, llamados satelitales, en donde tú prendes el GPS y te salen en la pantalla los muñequitos de los satélites volando, o el mismo caso de la televisión, entre comillas, llamada satelital. Y amigos, no porque le hayan puesto satelital quiere decir que en realidad hayan satélites allá arriba volando, amigos. Es que es tremendo. Pero, Ecusatón, una preguntita. Si no hay satélites allá arriba, entonces ¿cómo funcionan esos aparatos? Bueno, amigos, tomemos el caso de un GPS al que prendemos el GPS. En la pantallita salen 24 satélites volando. Y tú dices, oh, el GPS se me está conectando con 24 satélites. Soy parte de un nuevo mundo tecnológico y ahora estoy ubicado en donde sea que esté. Amigos, ¿son realmente satélites los que le están enviando la señal a ese aparatico? La respuesta es un rotundo no. Como ya les he probado en otros videos, ni físicamente ni científicamente es posible que las ondas radiales salgan de la Tierra. Lo que tenemos entonces es una onda de radio llamada Skywave. Esta onda de radio rebota en la estratosfera, por llamarla así, porque podríamos llamarla bóveda. Pero bueno, entonces en la Tierra hay antenas gigantes que están dirigidas hacia el cielo. ¿Y por qué una antena estaría apuntando hacia el cielo? No porque un satélite esté allá arriba, no, sino porque cuando la señal llega a cierto punto en el cielo, esa señal rebota hacia la Tierra a miles de kilómetros de distancia. Y ahí es donde esa señal es captada, ya sea por teléfonos satelitales, o por GPS, o por antenas de televisión, o aún, cuando se habla de este Internet satelital, es el mismo asunto. Es la tecnología usada por radioaficionados para comunicarse a miles de kilómetros de distancia. Tú pues puedes buscar equipos radioaficionados Skywave en Google y ya estuvo. Por tanto, las comunicaciones en la Tierra a miles de kilómetros de distancia no ocurren a través de satélites, porque en el cielo no hay satélites. En el cielo solo está el Padre, está Jesús y están sus ángeles. Asimismo, recordamos entonces que las comunicaciones vía Internet a distancia intercontinental ocurren es por cable, amigos. Y nada más imaginémonos hacia dónde va el mundo en este absurdo de crear un dinero virtual electrónico. ¿Qué pasará, por ejemplo, cuando un volcán submarino explote y corte las comunicaciones entre continentes? Pues literalmente el Internet se caerá. ¿Y cómo van a hacer las transacciones las personas, amigos? ¿Qué es lo que pasa? Y luego, tampoco podrán reconectar estas líneas o cables oceánicos porque están acabando con los combustibles fósiles. Y, por supuesto, ¿qué barco será el que podrá llevar toneladas de cable nuevamente por el océano? Amigos, es que hacia dónde va la humanidad es tremendo. Realmente el hombre está cayendo en una soberbia tan tremenda, ufanado por esta ansia de considerarse tecnológico, y no sabe hacia dónde va el camino que ha emprendido al hacer todo el dinero del mundo virtual, amigos. Es una locura. Es tremendo lo que viene. Muchos recibirán la marca de la bestia o el 666 por temor a quedarse sin su dinero virtual, sin saber que pocos meses más tarde perderán de la misma forma todo su dinero virtual debido a que colapsará toda esta red, amigos. Es apenas obvio que no hay nada más frágil que un cable interoceánico. Es tremendo. Ahora, miremos
esta noticia que salió en CNN, donde supuestamente la empresa del Nefilín Elon Musk, llamada SpaceX, se llevó 12 botellas de vino llamado Petrus para ver si cambiaba su estructura. Y por supuesto estamos de nuevo ante un ritual masónico, porque amigos, por favor, la botella de vino se llama Petrus, es decir, como Petrus Romanos. Si quieren, le han podido poner al vino Papa Francisco Logia Secreta, recontra Blob. Es increíble, amigos, hasta qué punto llegan estos engaños, pero miremos, una iglesia cristiana promoviendo esto. Ahora, la misma ciencia corrobora que esta noticia es 100% falsa, pues cuando una botella cambia de presión atmosférica, ¿qué le ocurre, amigos? Explota o implosiona. Esto lo puede comprobar cualquiera que haya querido llevar perfumes en un avión o botellas con alimento, y habrá comprobado que aún con la presurización del avión, aún el cambio de presión atmosférica hace que ese líquido en la botella se salga, aun cuando esa botella está herméticamente tapada. Entonces, pretenden decirme ahora que se llevaron 12 botellas de vino al espacio, donde la presión atmosférica es rotundamente distinta a la que hay en la Tierra, amigos, y que no pasó nada, y que luego esas botellas bajaron de nuevo acá a la Tierra y no pasó nada. Eso es absurdo, amigos, tremendo. Esta gente ya ni de ciencia habla. El mundo ha caído en un oscurantismo. Por supuesto, amigos, cualquiera sabe que el cambio de presión atmosférica hace que una botella tapada herméticamente o se explote a la subida o implosione a la bajada. Pero, para suerte del Vaticano, todo pasó en un estudio de Hollywood y las botellas de vino salieron de la botella a la barriga de un sacerdote masónico, como ha ocurrido por milenios. Recontra plop. Entonces, ¿qué pasa con Dilo al mundo? Por supuesto que en este canal no estamos para condenar a nadie, pero, amigos, ¿qué pasa cuando tú estás predicando error, mentira? ¿Cómo puede salvarse esta persona o quienes hacen parte de este ministerio? Están en graves problemas con el Creador, no conmigo, sino con el Creador. Mejor les hubiera sido haberse quedado callados. Ya ni borrar el video les servirá de nada, porque ya están las pruebas expuestas en este video. Ahora, ¿borraré el video si ellos borran el video? La respuesta es un rotundo no. A menos que públicamente declaren que Dios tiene razón cuando dijo que Él está arriba en los cielos, no la Estación Espacial Internacional, y que el hombre se equivocó cuando se le ocurrió la loca idea de tratar de explicarlo todo a su conveniencia y decir que la Tierra es esférica. En ese caso, sí lo podré borrar. Porque, amigos, pensemos en algo en el caso del gobierno. Tal vez el presidente Nixon se equivocó, un errorcillo, aceptó esta idea, construida por ocultistas, para fabricar este engaño que subiría el ego de la nación. Bueno, se equivocó el hombre, ¿verdad? Luego llegó otro presidente y ¿qué podía hacer? Todo el mundo andaba muy orgulloso, sacando pecho, porque supuestamente su nación había enviado el primer hombre a la luna. ¿Qué podía hacer este presidente para desbancar semejante engaño? Y así siguió otro presidente y luego otro. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Culpar al gobierno? La verdad es que no, porque al fin de cuentas el gobierno no le ha impuesto estas creencias a nadie. Cada quien ha sido libre de creerlo o de no creerlo. Pero ¿qué pasa con la iglesia cristiana, la cual, en vez de enseñar lo que está en la Biblia, enseña doctrinas masónicas, sofismas y mentiras? Ahí sí tenemos un inconveniente, porque están blasfemando el santo nombre de Dios, haciéndolo mentiroso. Por eso tenemos que exponer públicamente a este ministerio por andar borracho con el vino Petrus, por predicar cientología,
por enseñar fantasías de un escritor ocultista llamado L. Ron Hubbard. Y ni hablar de aquel otro escritor llamado Arthur C. Clarke. Recordemos que Jesús dijo en Juan capítulo 8 versículo 23, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Acaso Jesús no sabe la diferencia entre arriba y abajo? ¿Qué pasa? Es decir, son cosas que le enseñan a los niños desde que tienen 3 años, arriba, abajo. Jesús no sabe qué es arriba y abajo. En la tierra esférica no hay arriba ni abajo. Por supuesto, es un espacio sideral en donde no hay arriba ni abajo, ni este ni oeste. Fue precisamente una de las preguntas que el Papa Francisco les hizo a los astronautas, de lo cual hicimos un video, en donde el Papa Francisco les dijo, ¿ustedes cómo manejan esta noción de arriba, abajo, este, oeste, cuando en el espacio no hay nada de eso? Es apenas obvio, amigos. El arriba y el abajo solo existen en una tierra plana y en un cielo que está sobre la tierra, amigos, donde Dios está arriba y nosotros estamos abajo. Y no hay vuelta de hoja de eso. Pero recordemos, amigos, además de todo, que Jesús vivió en una época donde las personas creían que la tierra era plana. Esto es innegable, esto es historia. Es decir, todos los fariseos y los discípulos y todo el mundo en la época de Jesús creían absolutamente que la tierra era plana. Ellos no tenían noción de esta doctrina fantasiosa en la que la tierra supuestamente iba girando a miles de kilómetros por hora en un espacio sideral. Jamás, amigos, porque por supuesto la cosmología del pueblo judío era tomada de la Biblia, en donde la tierra estaba plana y estaba el cielo y Dios estaba ahí arriba, desde donde miraba a los hombres como pequeñas langostas. En este caso la pregunta es esta: si los judíos malinterpretaron la Biblia y fueron llevados a creer en un tremendo error, es decir, el error de la tierra plana, ¿por qué Jesús no los corrigió? Tendríamos entonces que pensar que Dios tiene placer en que sus hijos vivan engañados creyendo la mentira, porque además de todo, amigos, Jesús, él mismo declaró que Él es la verdad. Cuando Él vino al mundo, fue para dar testimonio de la verdad. Por supuesto que Jesús habría tenido que corregir esta mentira que partía de una mala interpretación bíblica, de la misma manera como Jesús corrigió muchas malinterpretaciones bíblicas que los fariseos estaban haciendo con la Torá, como en el caso de decir que no era posible sanar a una persona en sábado. Por supuesto que sí se puede sanar a una persona en sábado. Y así muchos errores, como por ejemplo el de pensar que una persona se salva por lavarse las manos. Muchísimos errores que Jesús corrigió. Y por supuesto que si la cosmología judía hubiera estado incorrecta, por supuesto que Jesús la hubiera corregido. Pero si Jesús no la corrigió, es porque era verdadera. Amigos, lo cierto, amigos, es que Jesús no puede corregir algo que es correcto. Jesús no puede decir, hermanos, ustedes saben que la tierra fue creada tal y como está escrito en el Génesis. Por tanto, les corrijo que la tierra fue creada tal y como está descrita en el Génesis. Eso no tiene sentido, ¿verdad? En el Génesis está descrito que Adán y Eva fueron creados en un día. Sin embargo, el hombre dice que no, que los seres humanos fueron creados a través de la evolución de millones de años, amigos. Entonces, alguien está diciendo mentiras, o está diciendo mentiras Dios, o está diciendo mentira el ser humano, amigos. La palabra es clara. Quien dice mentira es el ser humano. Dios creó la tierra en 6 días y en el 7º día reposó, y la creó como Él dijo que la creó, en el tiempo que la creó. Porque por otro lado, tampoco podemos salir a asumir
que Dios nos dijo parte verdad y parte mentira, a creer que en efecto Dios creó la tierra en 6 días y en el 7º día reposó, pero que no la creó como Él dijo que la creó. Si nosotros de esa manera desestimamos parte de lo que Dios dice, literalmente estamos desestimándolo todo. Es tremendo, amigos. En este caso, ¿qué pasa cuando es precisamente una iglesia cristiana la que está desestimando la verdad bíblica, amigos? Ahora, muchas personas piensan, ¿cuál es el problema de creer que la tierra es redonda o que es plana? ¿Y eso qué importa para nuestra salvación? Claro que sí importa muchísimo, amigos. En todo punto en donde el ser humano trate de hacer ver a Dios como mentiroso, es decir, trate de hacer ver que la palabra de Dios no es realmente lo que dice que es, o que el hombre de alguna manera ha podido desvirtuar lo que la palabra de Dios dice, eso introduce un problema rotundo y tremendo en el corazón de cualquier persona, porque cuando tú te encuentres con la encrucijada, todas estas cosas pasarán por tu cabeza. Pero bueno, Dios dijo que la tierra era plana, luego el hombre probó que la tierra era redonda. ¿Y qué tal que ahora estén diciendo que la marca de la bestia es esto? ¿Y qué tal que de nuevo realmente no sea eso? Y luego después prueben que en efecto no era eso. Y yo aquí martirizándome y preocupándome por estas cosas. ¿De qué me sirve esforzarme tanto si luego es posible que la ciencia pruebe que no es así? De la misma manera como se refuta un punto de la Biblia, aunque sea pequeño, asimismo luego refutaremos toda la Biblia, amigos. Así que este pequeño error que introduce este ministerio es gravísimo. Puede que sea un pequeño puntico que parece inofensivo, un video de 2 minutos, pero ese video de 2 minutos envía al traste todo lo que han predicado. Es tremendo, amigos. Ahora, de nuevo, una cosa es que en algunas iglesias o pastores se guarde silencio de esto, porque el pastor no lo entiende, porque no sabe de ciencia, y bueno, de alguna manera se le entiende. Yo en lo personal no asistiría jamás a una iglesia en donde estén en perfecta alineación con la fantasía espacial. No es posible, porque esa es una iglesia donde está el espíritu del demonio, amigos. Clarísimo. Por supuesto, todo espíritu que refuta, así sea un pequeño punto de la palabra de Dios, es un espíritu endemoniado. Es tremendo, amigos. Así que, amigos, todos los que Dios les ha dado paciencia, tranquilidad e inteligencia para analizar cada palabra que yo les he dicho y la han podido entender, ustedes son benditos, amigos, porque ustedes tienen en la Biblia, que tienen en sus casas, la verdad absoluta. Y eso quiere decir que ustedes tienen la salvación, amigos. Pero ay del que recibe así sea un poquitico de mentira. Así sea un poquitico, amigos, es suficiente para que se pierda todo. Es tremendo, amigos. Hasta pronto.